¿Puede una sola mujer cambiar el destino de toda una nación? Vivimos en un mundo que, muchas veces, nos hace creer que la fuerza está reservada para unos pocos, que el liderazgo tiene un solo rostro, que la voz de Dios solo se escucha en lugares sagrados. Pero hay historias que rompen todos esos moldes. Historias que no solo inspiran, sino que sacuden el alma. Hoy quiero hablarte de una mujer diferente. Su nombre es Débora. No llevaba espada. No tenía corona. No era hija de ningún rey. Y aún así, se convirtió en la voz de Dios para todo un pueblo. En un tiempo donde reinaron el miedo, la idolatría y el caos, fue ella quien se levantó con valor y dirigió a Israel hacia la libertad. Pero su historia no comenzó con aplausos, ni con reconocimiento. Comenzó con silencio, con un pueblo sumido en la oscuridad, oprimido por el enemigo y sin dirección espiritual. Y en medio de todo eso, ella eligió escuchar. Débora era profetisa, jueza, líder, pero por encima de todo, era una mujer que conocía a Dios. Y fue su fe lo que la hizo avanzar, cuando otros solo veían derrota. Lo que vas a descubrir hoy no es solo el relato de una victoria militar. Es el testimonio de una fe puesta a prueba, y de un corazón alineado con el cielo. ¿Quién era realmente Débora? ¿Qué tipo de conexión tenía con Dios, que podía hablar con tal claridad en medio del caos? ¿Y por qué Dios eligió a ella para enfrentar a uno de los ejércitos más temidos de su tiempo? Si tú alguna vez has sentido que no estás calificado, que tu voz no es suficiente, que tu entorno no te reconoce, este mensaje es para ti. Porque lo que hizo Débora no dependió de su posición, sino de su disposición. Y eso, lo cambia todo. Quiero invitarte a quedarte hasta el final de este episodio, porque cada parte de esta historia tiene un mensaje que puede tocar tu vida hoy. Vamos a ver cómo actúa Dios cuando encuentra un corazón dispuesto. Cómo la fe puede transformar la debilidad en fuerza. Y cómo, incluso en los momentos más oscuros, Él sigue hablando. Este canal, Pruebas de Fe, existe para eso. Para rescatar historias que muchas veces quedan en el olvido, pero que encierran claves espirituales que pueden guiarnos en nuestro propio camino. Si esta historia comienza a tocar tu corazón, haz algo sencillo pero muy importante. Dale me gusta al video, compártelo con alguien que necesite una palabra de esperanza, y suscríbete al canal. Cada clic hace una diferencia. Porque mientras más personas reciben estos mensajes, más corazones pueden ser transformados. Y eso es lo que buscamos, que la palabra de Dios llegue donde tiene que llegar. Imagina el peso de ser la única voz que se levanta cuando nadie más cree. Imagina el valor que se necesita para declarar una victoria cuando todo parece perdido. Imagina tener que mirar a un general experimentado a los ojos y decirle, Dios te manda a la batalla, y tú vas a ganar. Eso fue lo que hizo Débora. Y no lo hizo para su propia gloria. Lo hizo porque creyó, porque confió, porque sabía quién era su Dios. Prepárate para un viaje que no solo te contará lo que pasó, sino que te mostrará cómo lo que pasó puede seguir pasando. Porque Dios no ha cambiado. Y Él sigue levantando personas como Débora, personas comunes, con una fe poco común. ¿Y si tú fueras la próxima? Israel y el llamado de Débora. Israel estaba roto. Después de la muerte de Josué, el pueblo de Dios entró en una espiral de desobediencia, idolatría y confusión. No había rey, no había dirección espiritual firme, y cada quien hacía lo que bien le parecía. El libro de los jueces lo resume con una frase que duele. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. La desobediencia trajo consecuencias. El Señor permitió que Israel cayera bajo la opresión de reinos vecinos como castigo a su infidelidad. Durante 20 años, el pueblo fue oprimido con crueldad por Jabín, rey de Canaán. Su general, Sísara, era temido por todos. Comandaba un ejército con 900 carros de hierro, lo mejor de la tecnología militar de la época. Su brutalidad y poder sembraban terror entre las tribus de Israel. La situación era desesperante. La gente tenía miedo de salir de sus casas, las aldeas estaban vacías, las rutas comerciales se cerraban por temor. La nación estaba paralizada. Y fue en ese contexto que Dios levantó a una mujer. Débora no tenía una historia típica de liderazgo. Era esposa de Lapidot y profetisa de Dios. Vivía bajo una palmera entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. No gobernaba desde un trono ni desde una fortaleza.
Gobernaba desde una palmera, un símbolo de justicia, sabiduría y humildad. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Jueces 4:5. ¿Puedes imaginar la escena? La gente caminaba kilómetros para recibir su guía. No por obligación, sino porque sabían que ella escuchaba a Dios. En una época donde muchos líderes se habían corrompido, Débora era una voz confiable. Su influencia no venía del poder político, sino de su conexión espiritual. Un día, recibió una palabra clara de parte de Dios. No era una visión simbólica ni una revelación futura. Era una orden directa. Un mandato estratégico y militar: reunir un ejército y preparar al pueblo para la batalla. El mensaje fue para Barak, un comandante de la tribu de Neftalí. Débora lo mandó llamar y le transmitió la palabra. ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Jueces 4:6-7. Imagina estar en el lugar de Barak. 10,000 hombres contra un ejército con carros de guerra y experiencia en batalla. Una orden que humanamente parecía una sentencia de muerte. Pero el mensaje no venía de Débora. Venía de Dios. Y aquí es donde vemos el conflicto de la fe. Barak escuchó y dudó. Dijo: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Jueces 4:8. Eso revela algo profundo. Barak no necesitaba más soldados, ni mejores armas. Necesitaba a alguien con fe al lado. Sabía que si Débora iba, Dios iba. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que la promesa es clara pero el miedo te detiene? ¿Que la orden está dada pero la incertidumbre pesa más? Débora no lo regañó. No lo humilló. Le respondió con firmeza, pero también con claridad profética: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Jueces 4:9. ¡Qué declaración tan poderosa! No era un castigo. Era una advertencia. La victoria no se lograría por la fuerza humana, sino por la dirección divina. Y Dios quería que todos supieran que su poder no depende de los esquemas del mundo. Débora se levantó. No como espectadora, sino como líder espiritual. Acompañó a Barak al campo de batalla. Su sola presencia representaba fe activa. No era guerrera en el sentido físico, pero su autoridad espiritual dirigía la estrategia del cielo. La historia no se detiene ahí. Más adelante veremos cómo Dios usó la naturaleza misma para inclinar la batalla. Pero lo importante ahora es esto: la fe de Débora activó una cadena de obediencia. Ella creyó, y su fe se volvió contagiosa. En medio de un sistema patriarcal, en una época dominada por el miedo, Débora rompió esquemas. Fue líder, profeta y guía. Pero sobre todo, fue obediente. No buscó protagonismo. No pidió reconocimiento. Solo se puso de pie cuando Dios la llamó. Y esa es la verdadera prueba de fe. ¿Qué haces cuando Dios te habla? No cuando ves el milagro, sino cuando recibes la orden. ¿Te levantas o retrocedes? Débora creyó. Barak obedeció. El pueblo se levantó. Y Dios comenzó a moverse. Antes de continuar con lo que ocurrió en la batalla, quiero recordarte algo. Dios sigue buscando personas que escuchen. No perfectos. No poderosos. Solo disponibles. Si estás sintiendo que esta historia tiene algo para ti, no olvides suscribirte al canal, porque cada semana profundizamos en vidas que nos revelan verdades eternas. Como Débora, tú también puedes ser usado por Dios en los momentos más inesperados. El desafío de la guerra. El día llegó. Barak reunió a los 10,000 hombres de Neftalí y Zabulón y subieron al monte Tabor. No eran soldados profesionales. Eran campesinos, padres, hijos, hermanos, hombres del pueblo, sin armamento sofisticado ni formación militar. Y, sin embargo, estaban a punto de enfrentarse a uno de los ejércitos más letales de su tiempo. El contraste era humillante. Del otro lado estaba Sísara, el general de Jabín, con sus 900 carros de hierro, una fuerza imbatible en la mente de cualquier israelita.
Nadie se enfrentaba a Sísara y salía con vida. Sus carros aplastaban ejércitos, su reputación paralizaba corazones. Pero en esta batalla, algo sería diferente. Débora estaba allí. No llevaba armas ni armadura. No gritaba órdenes. Pero hablaba con autoridad. Su presencia era símbolo de algo más grande, fe activa, dirección divina, confianza absoluta. Y cuando llegó el momento de actuar, se levantó y dijo: «Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti?». Jueces 4:14. Esas palabras no fueron un deseo. Fueron una afirmación. Un decreto. Débora hablaba desde la certeza de la fe. Ella no pedía que Dios se moviera. Ella anunciaba que Dios ya se había movido. Y eso lo cambia todo. Barak bajó del monte. 10,000 hombres detrás de él. Iban contra toda probabilidad. Pero lo que sus ojos no veían era que el cielo ya había intervenido. El cántico de Débora, Jueces 5, revela el detalle oculto del milagro. Una tormenta sobrenatural cayó sobre el campo de batalla. Lluvias intensas convirtieron la tierra en lodo. Los carros de Sísara quedaron inmóviles. Lo que era su mayor ventaja se volvió su mayor debilidad. Y fue ahí cuando Israel atacó. Dios no solo pelea nuestras batallas. Él orquesta los detalles. Usa la naturaleza, el tiempo, las circunstancias. Él no improvisa. Él prepara. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los torrentes de Cisón los arrollaron. Jueces 5, 20-21. La confusión se apoderó del ejército enemigo. El caos reinó entre sus filas. Y los israelitas, que no eran guerreros expertos, comenzaron a vencer. Cada soldado cananeo cayó bajo la espada. Cada carro quedó atascado. La mano de Dios se movía sin ser vista, pero se sentía. Y entonces, cuando todo parecía haber terminado, ocurrió algo inesperado. Sísara huyó. El poderoso general que había dominado a Israel por décadas, corrió, solo, desesperado, buscando refugio. Llegó a la tienda de una mujer llamada Jael, esposa de Heber el ceneo. Los ceneos no eran enemigos de Canaán. Sísara pensó que estaba a salvo. Jael lo recibió con amabilidad. Le ofreció leche en lugar de agua, lo cubrió con una manta. Sísara, agotado, se durmió profundamente. Pero Jael, movida por una determinación que venía de lo alto, hizo lo impensable. Tomó una estaca de la tienda y un mazo, y lo mató. ¿Recuerdas lo que Débora dijo a Barak? No será tuya la gloria, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Jueces 4:9. Se cumplió al pie de la letra. Dios no solo cumple su palabra, lo hace con precisión, con propósito, con poder. Y lo hace a través de los menos esperados. Jael no era soldado, no era jueza, no era profetisa, pero estaba lista. Y su acción cerró el capítulo de la opresión de Javín sobre Israel. Cuando Barak llegó, Jael le mostró al enemigo caído. La victoria estaba completa. Israel celebró, pero más que eso, recordó. Por primera vez en mucho tiempo, hubo gratitud. Hubo reconocimiento de que la libertad no vino por fuerza humana, sino por intervención divina. Y así, durante 40 años, Israel vivió en paz. Esta parte de la historia nos enseña algo profundo. La fe no es pasiva. La fe actúa. Y Dios se mueve a través de quienes dicen sí, aunque no se sientan capaces. Débora dijo sí. Barak, con miedo, también obedeció. Jael, con valentía, hizo su parte. Cada uno tuvo un papel distinto, pero todos compartieron la misma fe. ¿Y tú? Tal vez no estás en un campo de batalla, pero sí enfrentando tormentas internas. Tal vez no ves carros de hierro, pero sí gigantes de ansiedad, de duda, de dolor. Y en medio de eso, la voz de Dios te dice: levántate, porque este es el día. Dios va adelante. Esa es la promesa. No solo te acompaña. Va primero. Abre camino, desmonta obstáculos, prepara terreno. Pero tú debes levantarte. La obediencia no espera condiciones perfectas. Espera una convicción firme. Y eso fue lo que tuvo Débora. Por eso su historia está en la Biblia. Porque nos recuerda que la fe cambia naciones. Si esta historia te ha tocado, si algo en tu interior se ha despertado, te invito a que lo compartas. Que dejes tu comentario,
que cuentes qué parte de esta historia habló a tu corazón. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Porque hay más. Hay muchas más historias que Dios quiere usar para hablarte. Cada prueba en la Biblia tiene una voz. Cada batalla tiene un eco para nosotros hoy. Y cada victoria es un espejo donde podemos ver que, si Dios lo hizo antes, lo puede volver a hacer. La canción de Débora y el legado espiritual. La victoria fue total. El enemigo había caído. El pueblo estaba libre. Pero Débora no se detuvo ahí. No organizó una celebración política. No se coronó a sí misma como reina. No buscó los reflectores. Lo que hizo fue aún más poderoso. Escribió una canción. Un canto de guerra y de gratitud. Una melodía que trascendió el momento y se convirtió en historia. Porque lo que se canta con el alma queda sellado en la memoria de los pueblos. El capítulo 5 del libro de Jueces es una de las piezas poéticas más sublimes y potentes de toda la escritura. Es un himno de victoria, sí, pero también es una oración, un testimonio, una memoria viva. Débora y Barak lo cantaron juntos, como símbolo de unidad entre el liderazgo espiritual y el liderazgo militar. Como diciendo, Dios hizo esto, y nosotros no lo olvidaremos. Porque se pusieron al frente los caudillos en Israel, porque el pueblo se ofreció voluntariamente, bendecid a Jehová. Jueces 5:2. La canción comienza con un llamado a bendecir al Señor. No por obligación, sino porque el pueblo se ofreció. Porque hubo corazones dispuestos a levantarse cuando nadie más quería hacerlo. La obediencia se convierte aquí en adoración. La valentía, en melodía. La historia, en enseñanza. Y es que en cada verso, Débora narra la mano de Dios moviéndose con poder. Describe cómo los cielos temblaron, cómo la tierra se estremeció, cómo los ríos arrasaron al enemigo. No fueron solo fuerzas naturales, fueron instrumentos del cielo. En ese cántico también hay memoria. Débora menciona las tribus que participaron en la batalla: Efraín, Benjamín, Maquir, Zabulón, Isaacar. Y también denuncia a las que no quisieron involucrarse. Rubén dudó, Galaad se quedó quieto, Dan prefirió sus barcos, Aser se refugió en sus costas. Esta parte es dura, pero necesaria. ¿Por qué? Porque la canción también enseña. No todos responden cuando Dios llama. Y eso tiene consecuencias. Dios honra a los que se mueven en fe. A los que dicen sí, aunque cueste. A los que no esperan condiciones perfectas. A los que no se esconden detrás de excusas. Y en medio de ese relato heroico, llega una declaración que aún hoy conmueve. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Geber Seneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Agua pidió, leche le dio, en tazón de nobles le presentó crema. Jueces 5, 24-25. Débora no solo canta la victoria de Israel, canta el valor de una mujer anónima. Jael no pertenecía al ejército. No era jueza. No era profetisa. Pero cuando llegó el momento, actuó con determinación. Su obediencia silenciosa selló una guerra. Eso nos recuerda algo crucial. Dios no necesita títulos. Necesita disposición. Tal vez tú no estés en un púlpito. Tal vez no tengas un micrófono. Pero tu fe, tu decisión, tu acto obediente en el lugar donde estás, puede cambiar una historia. La canción también es intercesión. En sus últimas líneas, Débora profetiza lo que vendrá. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Jueces 5:31. Es una frase poderosa. Un contraste absoluto. Los enemigos de Dios se disuelven, pero los que lo aman resplandecen. No como una vela, como el sol. Fuerte, claro, imparable. Y esa es la promesa. Después de esta canción, la Biblia dice que Israel tuvo paz durante 40 años. 40. Una generación entera viviendo bajo la luz de una mujer que se atrevió a creer, a escuchar, a obedecer. Ese fue el verdadero legado de Débora. Y aquí es donde quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué legado estás construyendo tú? ¿Será que tu historia está esperando tu obediencia? ¿Será que tu entorno puede cambiar si tú te levantas? ¿Será que tu canto de gratitud puede fortalecer la fe de alguien más? La historia de Débora no es solo una historia antigua. Es un espejo, una invitación, un llamado urgente, a salir del silencio, a creer de nuevo.
a levantar tu voz. No todos estamos llamados a ser jueces o profetas, pero todos estamos llamados a ser testigos, a reconocer la obra de Dios y a proclamarla con valentía. Si alguna vez sentiste que tu voz no tiene fuerza, recuerda esto: Débora cantó y cambió generaciones. Lo que hoy dices con fe puede ser la semilla de libertad para otros mañana. Y si esta historia ha tocado tu corazón, no lo guardes para ti. Comenta qué parte habló a tu alma. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete al canal para no perder lo que Dios seguirá hablando. Porque aquí no solo contamos historias. Aquí honramos la fe que transforma, que construye, que canta. Y no olvides esta última lección de Débora: cuando Dios se mueve, canta. Cuando Dios responde, celebra. Cuando Dios habla, escribe la canción. No la dejes en el silencio. ¿Qué aprendemos de Débora? Que Dios no elige según lo que el mundo valora. Que la fe puede nacer en medio del caos. Que una mujer bajo una palmera puede cambiar el destino de una nación, si escucha la voz de Dios. Débora no pidió ser líder. No buscó el protagonismo. Pero cuando Dios habló, ella dijo, sí. Y con ese sí, abrió la puerta a una victoria que aún hoy seguimos contando. Tal vez tú no estás viendo una guerra a tu alrededor, pero tal vez estás en medio de una batalla invisible, una lucha interna, una crisis de fe, una temporada oscura. Y ahí, en ese lugar donde todo parece detenido, Dios sigue hablando. Quizá tu císara se llama ansiedad, o dolor, o pasado. Y la pregunta no es si tienes armas para vencer. La pregunta es: ¿estás dispuesto a creer que Dios va delante de ti? Débora no tenía ejército, pero tenía palabra. No tenía título, pero tenía autoridad espiritual. No tenía estrategias humanas, pero tenía un oído atento al cielo. Y eso fue suficiente. La historia de Débora no es una excepción. Es una muestra de lo que Dios hace cuando alguien se pone en sus manos. No importa tu género, tu historia, tus debilidades. Lo que importa es tu disposición. Y si hoy, después de este video, algo se removió en tu interior, no lo ignores. Quizás Dios te está diciendo: este es tu momento. Esta es tu batalla. Este es tu día. Y si eso es así, levántate. Levántate a orar con fe, a actuar con decisión, a cantar con gratitud. Porque cuando te levantas con Dios, nada vuelve a ser igual. Queremos saber qué parte de esta historia tocó tu vida. Escríbelo en los comentarios. No estás solo en esto. Hay una comunidad creciendo aquí, gente que como tú, busca crecer en la fe cada semana. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite una palabra como esta, y suscríbete al canal. Cada semana traemos historias como la de Débora, relatos reales, humanos y divinos. Aquí creemos que cada prueba es una oportunidad para conocer a Dios en lo profundo, para fortalecer tu fe, para inspirar a otros. Así que te dejamos con esta frase, que resume el espíritu de este canal. Porque cada prueba es una oportunidad para crecer en la fe.